Caracterización general de la educación en Bolivia. La educación comunitaria en las culturas indígenas originarias. Antes de la colonia, los procesos educativos se desarrollaban de acuerdo a su entorno. La articulación de su mundo espiritual se basaba en una transmisión de hechos pasados que se divulgaban de generación en generación. En las culturas de las tierras altas se pudo apreciar que los procesos educativos se basaron en las vidas comunitarias. En el tiempo incario existían lo que es el Yachayhuasi, donde enseñaban los idiomas incarios y la espiritualidad, la astronomía y la ingeniería, y su aprendizaje era inmediatamente puesto en práctica para el servicio del incario y de la comunidad. La educación en el coloniaje. Durante la colonización se puso en riesgo la desaparición de las identidades culturales, pero hubo una serie de estrategias que ayudaron a preservar la matriz cultural de nuestros pueblos indígenas y las raíces. Los procesos educativos tenían como fin legitimar el dominio colonial y reconfigurar la cultura de los pueblos indígenas originarios hacia el referente europeo. De esta forma se obtuvieron dos tipos de educación, lo que eran los colonizadores y los colonizados. Para los hijos de los españoles existía algo llamado la Escuela de las Primeras Letras. Educación en la época republicana. Siglo XIX. En el decreto del 11 de septiembre de 1825 se considera la educación como primer deber del gobierno. En el 1826, mediante el Plan de Educación Popular, se establecen las escuelas primarias, secundarias y centrales. En 1870, las municipalidades se hacen cargo de las escuelas de las primeras letras. En 1872 se declaró la enseñanza libre en los grados de instrucción media y facultativa. Siglo XX. En 1904 se produce la primera reforma educativa por Ismael Montes, que se pensó para la modernización a través de una ideología liberal. Se llamó al pedagogo belga Georges Rouma, que desde 1909 dirigió la Normal de Profesores Preceptores de la República en la ciudad de Sucre. Rouma tuvo un enfoque integral del ser humano, un ser biopsicosocial. También partía de 8 principios: educación laica, coeducación, política educativa, educación práctica, científica, activa, integral y estética. Escuelas indígenas. A principios del siglo XX, los indígenas crean escuelas clandestinas para aprender a leer y escribir. En 1905, el gobierno de Montes promulgó la ley que establecía la creación de las escuelas ambulantes para las comunidades indígenas, donde enseñaban aritmética, doctrina cristiana y la lengua española. Escuela del Ayllu de Warisata. En 1931, Elizardo Pérez y Aurelio Ciani fundaron la Escuela del Ayllu de Warisata, que fue un acierto para la educación en las comunidades indígenas. Su comunidad educativa estaba conformada por maestros, amautas, niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas, y sus actividades estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la producción. Primer Congreso Nacional Indígena. En 1938, la Asamblea Constituyente configura las reformas que recién vieron en la actual Constitución, que dio paso al primer Congreso Indigenal. En 1945 se realizó este evento, que tuvo presente a delegados indígenas, en las que pudieron ver 4 comisiones. Código de la Educación Boliviana. La Revolución del 52 legitimó los derechos ciudadanos de la población marginada. En el 55 manifiesta el Código de la Educación Boliviana, que universaliza la educación, la hace gratuita y obligatoria para modernizar a la sociedad. El código responsabilizaba a la comunidad para que creen escuelas. Yo les voy a hablar sobre la ley número 1565 de reforma educativa. Luego les voy a hablar sobre la transición a una educación revolucionaria, democrática y cultural. Como romano número 2, los voy a explicar sobre el currículo base del nuevo modelo educativo. Este se divide en 2 partes. Como parte número 1 tenemos a las realidades a las que responde el modelo sociocomunitario productivo. Y como parte número 2 tenemos a los fundamentos del currículo base. Para esto espero que me tomen atención y les estaré explicando a detalle sobre lo mencionado. La ley número 1565 de reforma educativa. Esta ley parte de medidas neoliberales que se iniciaron el 7 de julio de 1994. Sus principales ideas fueron planteadas en el desarrollo de una educación orientada a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, la interculturalidad y el bilingüismo. Logra construir un tronco común curricular para el nivel primario, privilegiando el aprendizaje y el desarrollo de un currículo por competencias, pero que no se llega a concretar.
La transición a una educación revolucionaria, democrática y cultural se da en el año 2004 tras el accionar de los movimientos sociales que se crean las medidas necesarias para promover un cambio en la educación nacional. En el año 2006 se da lugar al inicio de la revolución educativa. Por decreto supremo se crea la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educativa Boliviana y se lleva a cabo el segundo congreso con la participación de los pueblos indígenas y sectores excluidos, emergiendo ahí el proyecto de la Ley de Educación Avelino Ziñani y Lizardo Pérez. A partir del año 2007 se crean las bases y fundamentos del nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo, que estaba orientado en el desarrollo de una educación descolonizadora, revolucionaria, antiimperialista, liberadora y transformadora de las estructuras sociales. En el año 2010 se promulga la Ley de Educación Avelino Ziñani y Lizardo Pérez. El currículo base del nuevo modelo educativo. Las realidades a las que responde el modelo sociocomunitario productivo es una lectura crítica de la educación boliviana porque este debe expresar claramente las insuficiencias y los aspectos obviados en los anteriores modelos educativos. Como problemática 1 tenemos a la condición colonial y neocolonial de la educación, que se enseñaba desde la teoría, pero no con el fin de llegar a la práctica, sino que simplemente no se consideraba relevante partir desde nuestras realidades y tenían la mentalidad colonial. Como consecuencia, tuvo en algunas instituciones, entre ellas la incoherencia entre modelos educativos y propuestas pedagógicas, como la Escuela Ayllu de Huarizata y escuelas indígenas. Como problemática 2 tenemos a la casi nula articulación entre las políticas educativas y las propuestas para salir de la dependencia de la educación. Estaban centradas en la formación humanística con una educación técnica que solo reforzaba la dependencia económica con la mano de obra barata. Como problemática 3 tenemos a la revalorización y reconstitución de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios. Y la producción de conocimientos de la cultura generaba un nuevo proceso, permitiendo así potenciar la transformación de la realidad mediante la apropiación y el desarrollo de sus potencialidades a partir de su incorporación al nuevo modelo educativo. La cuarta problemática se refería al carácter cognitivista y desarraigado de la educación, que siempre estaba centrada en el aprendizaje del desarrollo cognitivo, pero no se vinculaba a la educación de la mejora, sino ni al cambio o a la transformación de las condiciones de vida que existían en el país. Por ello se consideraba que la educación ya no era solo un proceso formativo centrado en lo cognitivo, sino que respondía a las necesidades y resolvía las exclusiones que se vivían. Los fundamentos del currículum base. Como fundamento 1 tenemos a los fundamentos ideológicos políticos, que estos procesos de descolonización implicaban la salida de la condición colonial en función a una nueva alternativa o forma de convivencia, aspirando a los pueblos y naciones indígenas originarios de Bolivia para salir de la condición de desigualdad y la explotación producidas por el capitalismo globalizado. Este planteaba una educación descolonizadora que incorporaba los valores y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas originarios de modo igualitario para revalorizar y recuperar las potencialidades, proponiendo la generación de una conciencia productiva, creativa y transformadora que permitía la revolución cultural del pensamiento, el saber, y estableciendo una educación con la comunidad de la vida y los valores que se reconozcan como protagonistas de los procesos educativos de las personas que constituían la educación que se extendía en las aulas y más allá de ellas. Para continuar con la explicación de nuestro currículum base del sistema educativo plurinacional, procederemos a ver un poco sobre los fundamentos psicopedagógicos, sociológicos, filosóficos y epistemológicos. También se podrá ver un poco de las propuestas de distintos autores, como por ejemplo Vygotsky y Paulo Freire, entre otros temas. Vamos adelante. Fundamentos filosóficos. El vivir bien está expresado en las experiencias y prácticas de los pueblos y naciones indígenas originarios. Para la nueva educación, busca la complementariedad y armonía con la madre tierra, o sea, la naturaleza, el cosmos y las espiritualidades. Educarse en el vivir bien tiene que ver con una búsqueda de armonía con la madre tierra,
Entonces, la educación tiene la tarea de recuperar esa conciencia del vivir bien, para lo cual el conocimiento científico es insuficiente, porque la educación no solo instruye con la manipulación de objetos en el conocimiento y aprendizaje de habilidades o destrezas, sino que también implica una educación de la vida, en la vida y para la vida. Es allí donde adquiere sentido una educación en el vivir bien. Fundamentos sociológicos. El Estado plurinacional tiene como uno de sus objetivos la construcción de un modelo educativo sociocomunitario productivo, que contribuya a reconstruir las distintas culturas, modos de vida y diversas formas educativas. La pluralidad de la realidad boliviana está constituida por los siguientes niveles. En primer lugar, los pueblos y naciones indígenas originarias, que tienen cosmovisiones y modos de vida con una larga memoria cultural. Un segundo nivel tiene que ver con la diversidad de regiones y realidades socioeconómicas distintas. Y un tercer nivel está constituido por la diversidad identitaria y organizativa. Entonces, esta realidad boliviana, constituida por los tres niveles, obliga a que el currículo base se contextualice a la cultura, región y localidad de estos. Fundamentos epistemológicos. El modelo educativo se fundamenta en la articulación y complementariedad de distintos tipos de saberes, conocimientos, ciencia y sabiduría, propios y de otras tradiciones. Al recuperar la sabiduría indígena originaria, que incorpora la relación espiritual con la naturaleza, no estamos retrocediendo a una visión primitiva o mítica. Más bien, estamos reconociendo que el ser humano no puede vivir solo y exclusivamente a través de la ciencia. La sabiduría de muchas tradiciones culturales y de los pueblos y naciones indígenas originarios tienen una gran importancia en la educación, ya que posibilita no caer en las consecuencias de la totalización de la ciencia. Fundamento psicopedagógico. El currículo base se fundamenta psicopedagógicamente en el aprendizaje comunitario, es decir, un aprendizaje desde la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Podemos decir que el aprendizaje comunitario se concreta en 4 criterios. Una educación en la práctica, que se expresa en la experiencia, y la experimentación, es decir, el contacto directo con la realidad. La segunda parte de un contacto directo con la realidad, desde los diferentes campos de saberes y conocimientos. Todos los anteriores momentos del proceso pedagógico finalizan en la producción, donde se integran creativamente los saberes y conocimientos provenientes de diferentes áreas y campos. La educación en la vida, entendida en toda su plenitud, se puede decir que opera como un centro transformador de los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bases del currículo. Los saberes y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas. El currículo tiene como una de sus fuentes y bases el conocimiento, la sabiduría, saberes y valores de los pueblos y naciones indígenas originarios, desplegados a partir de una educación comunitaria. Entonces, básicamente, se trata de una experiencia que muestra que la educación no está necesariamente separada como una institución especializada, sino que puede ser desplegada para la comunidad, porque ésta está empeñada en mejorar la educación, queriendo relacionarla con la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades. La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata. Warisata constituye otra de las bases del currículo del sistema educativo plurinacional porque está fundada en sus propias cosmovisiones y valores. Fue una de las escuelas de estudio, trabajo y producción, donde se vinculó las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula. La Escuela Ayllu de Warisata desarrolló la educación de la vida, donde la sociedad en conjunto educa a toda la sociedad. También, Warisata se caracteriza por desarrollar una pedagogía productiva y liberadora, una educación activa y de trabajo destinado al bien comunitario. Esta experiencia trascendió en todo el continente americano y desarrolló una pedagogía desde la comunidad. Propuestas pedagógicas críticas de Vygotsky. Otra de las bases del nuevo currículo son las propuestas pedagógicas críticas, entre las que se destaca la de Vygotsky, que considera que las personas aprenden en interacción con los demás, proceso que es mediado por la cultura. Uno de los conceptos más usados para el currículo base es la zona del desarrollo próximo, que fue desarrollado por Vygotsky como crítica y alternativa a la aplicación de los test estáticos individuales con que se medía la inteligencia.
Lo importante es que en esas zonas de desarrollo próximo el niño o niña puede establecer situaciones significativas en cuanto están directamente vinculadas con su vida, sus experiencias concretas y su cultura. En ese marco, se busca formar estudiantes que interactúen y se apropien de la cultura a partir de un proceso participativo, formativo, activo, reflexivo, crítico, propositivo, integrador y comunitario, mediante el cual se aprenden procedimientos, pensamientos y formas de actuar ligados al trabajo y producción. Propuesta de educación popular latinoamericana liberadora de Freire. De la propuesta de Paulo Freire se rescata la pedagogía liberadora y problematizadora, que desarrolla una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a generar cambios estructurales en los seres humanos y su entorno. Esta propuesta sostiene que la educación debe ser un proceso de comprensión crítica sobre la realidad y dominación que se vive propiciando un proceso de liberación. La educación, por tanto, se da a partir de un ejercicio de problematización crítica de la realidad, en la que se pregunta, reflexiona, investiga a partir del diálogo de una comunidad. En este sentido, para la educación sociocomunitaria productiva, el diálogo se convierte en un elemento esencial del proceso educativo como práctica de libertad. Principios de la educación. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. Esta educación valoriza los saberes, conocimientos y valores de los pueblos indígenas originarios, como expresión de la identidad plurinacional y de sus derechos patrimoniales, incorporando en el currículo los conocimientos pluriculturales del pueblo boliviano, al igual que los conocimientos actualizados del saber latinoamericano y mundial. En ese sentido, la educación descolonizadora lidia contra todo tipo de discriminación étnica, racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica. ¿Para qué? Para garantizar el acceso y permanencia de las y los bolivianos en el sistema educativo, promoviendo igualdad de oportunidades. Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. Esta forma de educación mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y espiritual, generando prácticas educativas participativas e inclusivas que se internalizan en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. Se orienta a la transformación sociocultural, política y económica, donde se aprende y practica el vivir bien, sin perder su condición de agente de cambio. Las y los estudiantes aprenden todas las prácticas sociocomunitarias en un marco participativo, democrático y de consensos. Con la educación democrática se generan espacios de equidad e igualdad de oportunidades y de participación. Muy bien, dando continuidad, vamos a hablar sobre la organización curricular acerca del enfoque del currículo. Es descolonizador desde los elementos curriculares, ya que este enfoque descolonizador es la educación que busca transformar la realidad, recuperando la afirmación identitaria de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, ya que busca la liberación de las formas perversas del capitalismo. Es así que inspira en las prácticas y conocimientos de las culturas y los pueblos indígenas, potencializando sus contenidos liberadores para así poder transformar las estructuras políticas, económicas, jurídicas y socioculturales a través del cambio de estructuras de pensamiento colonizado, mediante procesos pedagógicos liberadores. Busca también liberar desde la educación sin que eso signifique buscar revancha, como dice Paulo Freire, sin que el oprimido se vuelva el opresor. Integral y holístico en las dimensiones y metodología. Esto promueve a una formación integral y holístico en las dimensiones y metodología. Este enfoque busca promover una formación integral a través del desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, buscando una convivencia armónica y complementaria con la Madre Tierra y el cosmos. Enfatiza también en una formación en interrelación con los saberes y conocimientos en función a dichas dimensiones. Es por eso que considera que una educación integral se da a partir del ser,
porque se educa en y desde los valores comunitarios. El saber porque desarrolla capacidades cognitivas. El hacer porque es una educación que se forma en el proceso de la práctica misma. Y el decidir porque focaliza la educación en la posibilidad de educar una voluntad comunitaria con incidencia social. También el enfoque holístico alude a la educación en la comprensión del todo, ya que es una modalidad de la educación actual. Es por eso que se aspira a una enseñanza compleja, integradora, pero orientada al diálogo y la armonía con el todo. Comunitario en el modo de aprendizaje. Nos dice que se rige bajo el principio de relacionalidad entre el ser humano, la madre tierra, el cosmos y la espiritualidad, y se complementan entre sí, ya que todo lo que nos rodea puede llegar a formar parte del proceso educativo. Este enfoque toma como base los saberes y conocimientos de los pueblos y culturas de Bolivia para así potenciar los procesos educativos, teniendo conciencia de la diversidad de culturas y lenguas y las diversas formas de aprendizaje que existen. Esto surge desde una práctica permanente de aprendizaje comunitario en la vida y orientada al vivir bien. Los saberes y conocimientos se construyen a partir de la misma realidad en la que conviven los hombres y las mujeres, con interrelacionalidad entre la madre tierra y el cosmos. También nos dice que los espacios de enseñanza y aprendizaje se extienden a los espacios productivos y no se quedan solo en el aula. Productivo en la orientación e información. Este enfoque tiene dos modalidades, que el uno es la producción en educación y nos dice que es un recurso pedagógico para poder poner en práctica los saberes y los conocimientos, ya que todo proceso educativo es productivo. Como segundo, la producción es un medio para poder desarrollar las cualidades y capacidades articuladas a las políticas estatales, la soberanía alimentaria, las cuales están ligadas a la autonomía, con la cual nosotros producimos y podemos transformar la matriz productiva para así poder desarrollar y dotarnos a nosotros mismos de otros medios de vida. La estructura curricular antiguamente tenía una forma tradicional que era disciplinaria y respondía a un orden intrínseco. Pero ahora la nueva organización de los saberes y conocimientos está más basada en los componentes y campos de saberes y conocimientos, áreas de saberes y conocimientos y los ejes articuladores. Campos y áreas de saberes y conocimientos. Esta es una categoría de organización distinta a la forma disciplinaria de organizar, ya que orienta al conocimiento a la vida, mientras que las disciplinas orientan los conocimientos a la eficiencia inmediata. Es una categoría que funciona como un instrumento que nos permite agrupar áreas y saberes de conocimiento, los cuales así se pueda tener una perspectiva integral del conocimiento de manera operativa y que sirva al mismo tiempo como un modo de pensar integralmente los conocimientos. Es por eso que plantea 4 campos de saberes y conocimientos. Cada uno tiene criterios ordenadores, los cuales se orientan al sentido de la articulación de dichos conocimientos. Como el campo de saberes y conocimientos, vida, tierra y territorio, que se fortalece con la inclusión de la geografía, ya que la vida social comunitaria de los seres se despliega en este espacio. Es por eso que concreta procesos educativos para que se asuman actitudes y compromisos orientados a la preservación de la vida, permitiendo reflexionar y tomar conciencia sobre el espacio en el que todos los seres interactúan. Tiene como competente al área de ciencias naturales, la cual integra a la biología, la física y la química. Propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios para la explicación y comprensión de la relación entre la madre tierra, el cosmos y los seres humanos. Por otro lado, también tenemos a los campos de saberes y conocimientos, tecnología y productividad. Este campo surge como un espacio curricular que organiza saberes y conocimientos de los procesos productivos, particularmente lo técnico-tecnológico, ya que toma en cuenta las potencialidades de cada región,
Así se desarrolla actividades perfilando la especialización en el uso de máquinas, herramientas, instrumentos y distintas técnicas de producción, cuidando y perseverando el equilibrio de cada ecosistema. Está orientado también a generar, desarrollar técnicas y tecnologías pertinentes a cada realidad y a la escuela que contribuyan a la investigación desde la práctica y la experimentación en las diversas actividades productivas que se pueden llegar a realizar. Estas actividades productivas se convierten en medios para el logro de aprendizaje integrales y holísticos, ya que está compuesto por las áreas de matemáticas y técnicas tecnológicas. Las matemáticas, por su aplicabilidad en diversas situaciones concretas a la tecnología y la producción, se vincula con los diferentes procesos de la realidad, aunque en la concepción tradicional solo sirvió para desarrollar el razonamiento lógico. Las áreas técnicas y tecnológicas son las que promueven el uso, la recuperación, la investigación y generación de nuevas tecnologías, para así poder facilitar una producción desde diversos ámbitos del conocimiento aplicado. Los campos de saberes y conocimientos surgen como una respuesta a la necesidad y demanda de poder recuperar la educación al sentido comunitario de la vida. Este se rige bajo el principio de la relacionalidad visto desde los seres humanos, ya que los integrantes de una comunidad conviven en una relación de respeto mutuo en un espacio-tiempo donde no hay y no existe supremacía de las partes. Facilita el diálogo intercultural promoviendo el reconocimiento de la otra y el otro diferente a nosotros mismos. Facilita la externalización de las identidades resistidas, propiciando procesos liberadores, descolonizadores y despatriarcalizadores. Facilita también a la construcción de espacios abiertos y plurales para gestionar los conflictos, dialogar y así poder superar las inquietudes históricas que provienen desde la colonia. Las áreas que conforman a este campo son comunicación y lenguaje, ya que trabaja la comunicación y las lenguas. Así es como se puede recuperar y fortalecer la riqueza cultural y literaria de los distintos pueblos. Las ciencias sociales, ya que promueve los análisis críticos de la realidad boliviana, articulando, reelaborando y produciendo conocimientos pertinentes, fortaleciendo las identidades culturales de la plurinacionalidad y desarrolla procesos de autodeterminación y despatriarcalización. Las artes son manifestaciones de la espiritualidad. Las artes plásticas y visuales fortalecen las actividades, habilidades y destrezas creativas espaciales que reflejan y recrean las formas naturales y los fenómenos socioculturales. La educación musical desarrolla habilidades, destrezas creativas, valorando las culturas musicales de los pueblos indígenas, ya que la música es un elemento vital y fundamental para celebraciones, actividades agrícolas, funerarias, además que es un medio de comunicación directa de los sentimientos, emociones personales y comunitarias. Educación física, deportes y recreación se caracteriza principalmente por analizar y desarrollar el movimiento humano, el cuidado del cuerpo, el equilibrio mente-cuerpo-espíritu y el disfrute de la vida, fortaleciendo la salud y la integración de la comunidad sociocomunitaria. Campos de saberes y conocimientos, cosmos y pensamiento. Este campo se basa en la visión e interpretación del mundo para los pueblos indígenas, ya que ellos tienen una comprensión holística. Este campo también promueve el retorno de la conciencia holística. ¿Qué es la conciencia holística? Es la capacidad humana de relacionarnos naturalmente con la Madre Tierra. Pero la modernidad capitalista destruye estas conexiones al separar la integralidad del ser humano, limitando nuestras capacidades de complementación. Este campo se organiza en dos áreas. La primera área, cosmovisiones y filosóficas, que trata de recuperar el estudio de diversas tradiciones filosóficas del mundo para facilitarnos el reconocimiento, la interpretación y la comprensión del cosmos. La segunda área, el área de saberes y conocimientos, espiritualidad y religiones. Esta promueve que la espiritualidad es parte del ser humano en su relación con el todo.
Incorpora en el campo de estudio la espiritualidad y las religiones de la plurinacionalidad boliviana y del mundo, pues indica que el diálogo interreligioso es la garantía de libertad de conciencia y fe en el mundo. 2.2. Ejes articuladores del currículo. Estos ejes son orientaciones político-ideológicas que permiten dinamizar y articular los campos y áreas a través de un abordaje relacional de contenidos con los procesos sociales, culturales, económicos y políticos en los procesos educativos del sistema y de los subsistemas y los niveles de formación del sistema educativo plurinacional. Son de aplicación obligatoria y deben concretarse en el desarrollo curricular a través de la práctica, teorización, valoración y producción. Los ejes articulan de manera vertical y secuencial los subsistemas, los niveles y etapas de formación, y articulan de manera horizontal los campos y áreas de saberes y conocimientos y las especialidades. En el nivel horizontal, los ejes articuladores generan la coherencia entre los contenidos de los campos, áreas y especialidades. En el eje vertical, este mismo proceso expresa la secuencia de los contenidos, tomando en cuenta sus respectivas etapas y niveles de complejidad. Estos ejes son la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, la educación en los valores sociocomunitarios, la educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria y la educación para la producción. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. El eje articulador, educación intracultural, intercultural y plurilingüe, se constituye en el elemento dinamizador e integrador de los campos y áreas de saberes y conocimientos, a partir del fortalecimiento y la reconstrucción de las culturas de las NIOPIC y de una auténtica relación con las otras culturas. ¿Qué es la intraculturalidad? Es la recuperación, revalorización y potenciamiento de las culturas de los pueblos y naciones que conforman Bolivia para fortalecer y reconstituir sus saberes, conocimientos, identidades, lenguas y modos de vivir. ¿Qué es la interculturalidad? Es una alternativa de convivencia armónica y de aprendizaje mutuo entre culturas distintas para generar una conciencia plurinacional. La interculturalidad es un proceso de transformación y construcción de una alternativa de convivencia que como tal no existe aún en la realidad boliviana. ¿Qué es el plurilingüismo? Se dice plurilingüismo al uso y desarrollo de las lenguas oficiales del Estado plurinacional con el mismo nivel de importancia en la educación y en otras instituciones. Educación para la producción. Desde los inicios de la educación boliviana se inicia con una educación humanística. Esto significó el desarticulamiento entre la educación y las esferas de producción, además que implicó la desarticulación entre la participación social del barrio y de la comunidad con la educación, específicamente con una educación productiva, y se generó una brecha entre la formación manual e intelectual. Los pocos intentos de llevar a cabo una educación productiva se redujeron al desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas únicamente para satisfacer la demanda laboral del mercado en Bolivia. Actualmente, la educación productiva es la educación creativa, que recupera y aplica tecnologías propias y pertinentes, revalorizando el trabajo manual y técnico. Genera una productividad con conciencia responsable de las necesidades, de las vocaciones y potencialidades de los contextos, que permite la reproducción de las condiciones de vida, de la comunidad y de la naturaleza, fortaleciendo la seguridad y la soberanía alimentaria como alternativa a la productividad neoliberal. Para finalizar, estaremos hablando de la concreción curricular del sistema educativo plurinacional y del sistema de evaluación del mismo. Ahora continuamos. Hagamos un pequeño paréntesis para explicar a qué se refiere la palabra concreción. En realidad la palabra vendría a ser concretar. ¿Y qué quiere decir esto? A que nos vamos a reducir, a que nos vamos a limitar
y hablar netamente de lo que es el sistema educativo plurinacional. Paréntesis cerrado, continuemos. Ahora sí, hablemos de la concreción curricular del sistema educativo plurinacional. Bien, se divide en los siguientes niveles, que son 3. Primer nivel, el currículo base. Produce nuevos conocimientos, teoría, valores para descolonizar y transforma la educación centrada en el aula y la vincula al diario vivir de la persona. Nivel 2, currículo regionalizado. Su identidad se conforma por las características del contexto sociocultural, lingüístico y productivo expresado en programas de estudios realizados según los elementos curriculares del subsistema de educación regular. Tercer y último nivel, currículo diversificado. Toma en cuenta aspectos como el contexto donde se ubica la unidad educativa, el idioma local y las prácticas de la forma de enseñanza y aprendizaje de la comunidad. Ahora hablemos del sistema de evaluación. El sistema de evaluación desarrolla un proceso donde existe un diálogo y una reflexión, contribuyendo así al desarrollo integral de la persona. Es una actividad sistemática que permite la recopilación de datos para analizar y valorar el proceso educativo, viendo qué tan útil es y el impacto social que éste tiene. Las características propias de la evaluación de los subsistemas, niveles, áreas y especialidades de formación son las siguientes. La evaluación es integral, holística, permanente, sistemática, dialógica, orientadora y comunitaria. Habiendo explicado esto, pasemos al siguiente subtítulo. Momentos de la evaluación. Una evaluación se divide en estos momentos. Inicial. Se indaga con respecto a la situación educativa en la comunidad, tomando en cuenta a todas las personas que forman parte de este proceso educativo. 2. Procesos. Implica la valoración de las dimensiones del ser humano que son el ser, saber, hacer y decidir, en las etapas del aprendizaje. En este momento se tomará en cuenta los progresos en el desarrollo curricular y la gestión institucional. La participación será evaluada de acuerdo al grado de interacción de las personas involucradas y el efecto positivo de las alianzas que tengan por meta el diálogo y el consenso. Tercer y último momento, productos y resultados. Se aplica en torno a los productos tangibles e intangibles, o sea, los objetivos logrados y los que no se lograron concretar, previstos en la planificación del desarrollo curricular y en la gestión pedagógica e institucional. Muchas gracias por ver el video. De corazón esperamos que se haya entendido y que esta información sea de utilidad para tu formación académica. Nos vemos en una próxima oportunidad.